explicando que la razón por la que no pude estar ahí con ustedes fue precisamente que amenazaron con este asunto del bloqueo tremendo y esto fue lo que motivó que yo no estuviera ahí. Ahí se ven ustedes cuáles iban a ser las vialidades afectadas, entre las cuales estaba la autopista México-Puebla. Yo voy a referirme, siguiendo las indicaciones del doctor Lipschitz, a tres aspectos de la pseudociencia: la pseudoacademia, la pseudopráctica médica y la pseudoinvestigación. La pseudoacademia preocupa que las actualizaciones de los médicos estén ahora en manos más de gentes que dicen mentiras, específicamente gentes pagadas por la industria farmacéutica, que hacen, que crean estos llamados líderes de opinión y que a mí siempre me han preocupado mucho. Es decir, es realmente adecuado que los médicos nos estemos actualizando con conferencias pagadas por la industria o con conferencistas entrenados por la industria que incluso lo que hacen es simplemente pasar las diapositivas que les proporcionan. Y también he escrito de estas peligrosas relaciones pseudoacadémicas entre algunos médicos y la industria farmacéutica. La Academia Nacional de Medicina, muy atinadamente, ha creado el Comité de Ética y Transparencia en las relaciones de los médicos con la industria farmacéutica y en uno de los libros de aniversarios de la Academia escribí este ensayo sobre las lentejas, los profesionales de la salud y la industria farmacéutica. Esta se basa en un relato bíblico en el cual, en el Génesis, Esaú, primogénito, le cambia a Jacob su primogenitura por un plato de lentejas. Y esto es lo que muchos médicos hacen con la industria farmacéutica. Les cambian su prestigio y sus conocimientos por un plato de lentejas. Entonces, Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Entonces, muchos médicos hoy en día que se involucran en estas actividades se venden por un plato de lentejas y siempre queda uno inquieto sobre estas maneras de cómo los médicos deben actualizar. Este ensayo lo hicimos justamente los miembros del Comité de Ética y Transparencia de la Relación Médico-Industria, que durante algún tiempo estuvo atinadamente dirigido y coordinado por don Alberto Riffis, quien organiza este simposio. Entonces, los líderes de opinión, los pagos que la industria le hace a los líderes de opinión, que son con cheques, les dan en efectivo dinero porque vayan a decir cosas, viajes o bien comida, lentejas específicamente, por eso digo yo que se venden por un plato de lentejas, ¿verdad? Esta frase de Arnoldo Kraus, que fue mi alumno y que nació el mismo año que yo, refleja un poco esto. La lealtad del médico debe ser hacia el enfermo, no hacia tantos otros distractores económicos como son farmacéuticas, otros colegas médicos, hospitales, laboratorios o compañías de rayos X. Estos líderes de opinión, key opinion leaders, pues se convierten en agentes de medicinas disfrazados, ¿verdad? También otro asunto de la pseudopráctica médica: las enfermedades ficticias, los tratamientos ficticios, curaciones milagrosas, y también abordaré algo sobre el encarnizamiento terapéutico. Ustedes han visto sujetos a quienes les han sacado el apéndice y cuando se les hace un colon por enema, ahí está el apéndice. Infartos al miocardio que milagrosamente se curan con infusiones de soluciones endovenosas, arritmias fatales que motivan cateterismos, internamientos prolongados, etcétera. Y algunas enfermedades como la salmonelosis, diagnósticos de salmonelosis, basado en las famosas reacciones febriles, amibiasis. Me ha tocado ver muchas leucemias evanescentes que les hacen el diagnóstico, les dan medicamentos que no sirven y finalmente los curan. Y este asunto del canal raquídeo estrecho que se ha puesto de moda para justificar numerosas intervenciones quirúrgicas en la columna.
Esta es una amiba que me lleva de la mano a comentarles algo que mi padre hizo algunos años aquí en la clínica Ruiz. Mi padre y mi hermano, que ya falleció, hicieron este libro de Fundamentos de Interpretación Clínica de los Exámenes de Laboratorio e hicieron un ensayo interesante. Tomaron un pool de muestras fecales que no tenían parásitos, les agregaron agua estéril para simular un aspecto diarreico de las heces y hicieron 10 alícuotas. Los mandaron de diversos laboratorios aquí en la ciudad de Puebla y 4 de estos 10 laboratorios informaron parásitos y amibas. Esto obviamente era una mentira, pero el informar esto tenía varios objetivos. Uno, el médico que solicita satisface su acuciosidad clínica diciendo, ah, pues ya sabía yo que eran amibas. Le da tratamiento, el paciente regresa con el médico y además el paciente se tiene que hacer otro examen coproparasitoscópico. Mandamos esta información a la revista de investigación clínica y rechazaron ese trabajo porque dijeron que habíamos hecho un estudio de mala fe para descubrir a los mentirosos, lo cual era cierto, pero no era motivo para haber rechazado el trabajo, por lo menos eso pienso yo. Bueno, estas apendicectomías cutáneas, las soluciones polarizantes que curaron en alguna época cientos de miles de infartos inexistentes. Ahora estamos viendo estos trasplantes de médula ósea simulados cada vez más aquí en Puebla. Hay una persona que se encarga de hacerlos de manera casi cotidiana. Antibióticos innecesarios, supervivencias prolongadas de padecimientos que ni siquiera requieren tratamiento. Y bueno, a todos nos ha tocado ver gentes con cicatrices de apendicectomía que no le sacaron el apéndice, soluciones estas que mágicamente revertían los infartos y el asunto este de los trasplantes de médula ósea simulados, en donde se emplean dosis subóptimas de quimioterapia, se inyectan células madre en cantidades insuficientes para llevar a cabo un trasplante y luego se maneja el argumento de que el trasplante está tardando en pegar para justificar que el enfermo no tenga una respuesta adecuada. Lamentablemente, todas estas conductas son propiciadas e incluso cobijadas por los hospitales actuales grandes, ¿verdad? Si fueran totalmente pacientes a hacerle trasplantes simulados, yo lo voy a seguir cobijando porque me está metiendo mucho dinero. Y eso, lamentablemente, ocurre cada vez más en hospitales en nuestro país, sobre todo hospitales privados. Bien, los trasplantes de médula ósea en México, pues se han hecho en diversos sitios. Aquí están los centros del país en donde se informan los trasplantes al registro internacional de trasplantes. Estos son los que hemos hecho en la clínica Ruiz y yo estoy convencido de que la única manera de regular estos trasplantes y de evitar estas prácticas fraudulentas es con instituciones como estas, que es la Federación para Acreditación de la Terapia Celular, que solamente ha certificado en Latinoamérica 3 centros, en Brasil a Nelson Hammerschlag, el doctor Gómez Malguer en Monterrey y nosotros en Puebla. Solo estas instituciones son capaces de vigilar que los trasplantes se hagan bien, pero aquí en México lamentablemente pues la gente no está interesada en obtener estas certificaciones. Otra cosa que inquieta mucho es padecimientos que no requieren tratamiento. En esta publicación de hace algún tiempo demostré que los pacientes con leucemia linfocítica crónica en México no requieren en el 50% de los casos ningún medicamento y a estos pacientes los internan, les ponen quimioterapias muy complicadas, les dan medicamentos carísimos, etcétera. Desde luego engañando a los pacientes con esta pseudopráctica de la medicina. Debemos de preguntarnos a nosotros si la medicina debe permanecer como una profesión humana y respetada, o bien, o como una ciencia despersonalizada nueva en el servicio de prolongar la vida en lugar de disminuir el sufrimiento humano. Y aquí sí es importante, nos sirve de introducción para el asunto del encarnizamiento terapéutico. Esta es Elizabeth Kubler-Ross. Y bueno, este asunto de hacer maniobras contrarias a la lógica y a la práctica de la honesta de la ciencia, con el objeto único de prolongar la vida de los pacientes.
También hay mucha mentira en torno a las investigaciones. Hace algunos años el doctor Pérez Tamayo y un servidor escribimos este libro de cómo las gentes que ven pacientes, quienes hacen medicina asistencial, debieron investigarse en labores de investigación. Pero aquí volvemos a caer en la pseudo-investigación. Estudios patrocinados por la industria que casi siempre tienen como objetivo demostrar que un medicamento de tal industria sirve para la enfermedad. Son estudios simplemente de confirmador. Alguien lo hizo en Estados Unidos, lo hago en México y ya con esto obtengo la autorización de la entidad respectiva para poder vender el medicamento. Muchos de estos pseudoinvestigadores se convierten simplemente en proveedores de datos y aún peor, en proveedores de muestras. Le saco la muestra al paciente, la mando a un laboratorio en Estados Unidos para que allá hagan toda la pseudo investigación y para que eventualmente los datos se publiquen. Todo esto gira lamentablemente en torno al asunto de las recompensas económicas. Y aquí conviene señalar algunos datos. Vean ustedes lo que le ha pasado al Producto Interno Bruto a lo largo de varios sexenios, como pueden ver ustedes ahí. Actualmente el Producto Interno Bruto es de 0.3% para 2024. Ahora parece que está incluso un poco más bajo, habría que actualizar este dato. Y ven ustedes cuál es el porcentaje del Producto Interno Bruto que los países de la OCDE destinan a labores de investigación. En Suecia, el 4% del Producto Interno Bruto se destina para labores de investigación. Aquí está la mediana de todos los países de estas de la Organización para el Crecimiento y Desarrollo Económico. Y vean dónde está México, 0.4%. Ahora estamos peor, ahora estamos en 0.1, es decir, México no está destinando suficiente dinero para llevar a cabo labores de investigación, incluida la investigación médica, lo cual pues es una cadena que nos condena a depender de los países desarrollados. México destinaba el 0.4% del Producto Interno Bruto de investigación, como les mostré, 10 veces menos que Suecia, y ahora destina el 0.1, es decir, estamos cada vez peor en el apoyo que las instituciones mexicanas conceden a la investigación. Y la conclusión es que el Producto Interno Bruto en México no apoya al Producto Interno Inteligente. Y esto nos está costando mucho dinero, lamentablemente. Una de las cosas que debemos nosotros analizar con mucho cuidado al hablar de las mentiras, pues es el asunto de la toxicidad financiera. ¿Cuántos tratamientos se emprenden únicamente para vender un medicamento a cambio de hacerle al paciente un verdadero daño financiero que no solamente afecta a él y su familia, sino que a generaciones? Y esa toxicidad financiera no siempre se traduce en una supervivencia más prolongada o en mejores condiciones. Utilizo esta frase que vi en un artículo del doctor Lifshitz. Es tanta la fuerza de la repetición que todos creen que algo pasó, pero el gran todo no significa que exista o que haya ocurrido. En un tiempo todos creían que la Tierra era plana. Y esto lo saqué de este artículo que me tocó revisar para esta sesión del doctor Lifshitz sobre la banalidad de la mentira y su relación con la práctica médica, que pues un poco es el objeto de esta presentación que acabo de hacerles como parte de lo que organizó el doctor Lifshitz. Termino esta charla con una diapositiva de mi familia, a la que como siempre le dedico mis presentaciones, porque ellos han sido apoyo suficiente para poder llevar a cabo labores de asistencia, enseñanza e investigación. Mi esposa, mis 3 hijos, las esposas de mis hijos y mis 7 nietos a quienes les dedico esto. Aprovecho esta circunstancia para agradecer al doctor Lifshitz nuevamente su invitación para platicar con ustedes de este tema que tiene tantas aristas interesantes, y a todos los que escuchan esta presentación les agradezco mucho su atención y su paciencia. Eso es todo. Muchas gracias.